Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos iniciando este ciclo lectivo tan dramático y al mismo tiempo original en los procesos de aprendizaje de todo el sistema educativo nacional y mundial. Así que bueno, es una experiencia absolutamente novedosa para los que enseñamos y también para los que aprenden. Por lo tanto, vamos a iniciar el dictado y el desarrollo de la asignatura Historia de las Instituciones Argentinas y Latinoamericanas, que, como ustedes saben, y el que no lo sepa se entera ahora, tiene un régimen, está aplicado al régimen de promocionalidad, es decir, que se aprueba la materia por parciales, ¿no? Es el mismo régimen que ustedes ya han conocido en el primer cuatrimestre con Introducción a la Filosofía. Y en este sentido, nosotros vamos a considerar esa experiencia como la que ustedes han tomado en el primer semestre mediante un recurso interesante, que es solicitarle completen una encuesta, una entrevista que va a ser muy chiquitita, para que nosotros tengamos una idea aproximada de cómo ha sido su rendimiento en este momento, diríamos, de enseñanza virtual o de educación a distancia, con la situación concreta. Digamos, cuál ha sido su desempeño, si quedaron regulares, si quedaron libres, si cómo se aprobaron, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso va a depender del eficaz y solidario equipo de cátedra, ¿no?, que ahora voy a pasar a presentar, ¿no? Está la profesora Alejandra Masi, que está en esta reunión también, está la profesora María Victoria Darac, y está nuestro eficientísimo y cordialísimo asistente de cátedra, que es adscripto y también es becario del CONICET, el abogado y profesor David Terranova. Yo no sé, David, si los alumnos monitores están conectados en este momento. Buen día. Yo vi algunos. Pasa que con tanta gente no sé, asumo que sí. Si alguno está, creo. Que levante la voz y se presente. Sí, ahí dice Noelia que están los cuatro. Bueno, entonces, ¿por qué no se presentan, por favor, Noelia, Andrés? Abigail. Hola. Bueno, ahí está Abigail Crescistelli. Hola, buen día. Antonella. Buen día. Noelia Paredes. Hola, buen día. Andrés Bader. Y falta uno. Nuestro chico de gorrito de lana. Bueno, no importa, pero somos un grupo que van a estar, diríamos, en contacto con ustedes. A la fecha tenemos más de 300 inscriptos en la cátedra, por lo tanto van a ser distribuidos para tener una buena comunicación y poder contribuir a que hagamos nuestro trabajo y ustedes hagan el proceso de aprendizaje de la mejor manera posible. Para nosotros, ¿qué significa que tengan el mejor desempeño? Aspiramos a que la mayoría promocionen la materia. Y para eso, disculpen, para eso la cátedra tiene históricamente creado una serie de recursos e instrumentos pedagógicos que les ayudan a ustedes a, digamos, atravesar esa instancia. Esos instrumentos pedagógicos tienen que ver con un acompañamiento y al mismo tiempo con la disponibilidad de recursos didácticos que van a estar, que están expuestos y que están trabajados en el aula virtual. Y allí, una vez que yo termine de dar las indicaciones generales de cómo vamos a trabajar en el año, se va a explicar cómo está organizada el aula virtual para que ustedes puedan acceder y conocer y manejar esos recursos de manera remota, como ahora están cursando, ¿no es cierto? Entonces nuestra aspiración es que la mayoría de ustedes promocionen la asignatura.
Y para eso tenemos, ustedes saben que tenemos en cuenta, se organiza el trabajo de cátedra, ¿no es cierto?, en torno a diferentes tipos de clases, ¿no? Ahí yo voy a poner, a compartir un Power. A ver, ¿dónde está acá? Presentar. Una ventana. No, toda la pantalla. ¿Era toda o una? Toda. Bueno, ahí está. ¿Ahí la ven? Ahora está por comenzar. ¿Ven? Ahí está, ahí se ve. Sí, solo tenés que poner la presentación. Ah, perfecto. Ahí está. Y bueno, ya practiqué ayer, David. Estuve la tarde practicando todo esto. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer una presentación, que este es un Power, que ustedes también van a tener los PowerPoint disponibles en el aula virtual. Una cuestión que vale considerar, hemos hecho siempre, ¿no? La cátedra no es que ahora está haciendo esto por la situación pandémica, sino que viene trabajando de esta manera desde años anteriores, ¿no? El programa que ustedes tienen, entonces, el programa está publicado, es diríamos, los contenidos fundamentales de la historia argentina y latinoamericana del siglo XIX-XX, están organizados en 10 unidades, y después vamos a pasar a desarrollar, ¿no es cierto?, las características que tienen esos contenidos. Sabemos que por, diríamos, tanto los decretos de necesidad de urgencia como las resoluciones de la Universidad Nacional de Cuyo establecen que hay que trabajar de manera virtual, por lo tanto estamos cumplimentando las normas emanadas de las autoridades superiores en torno a esta situación de excepción. Vamos a seguir trabajando entonces con clases teóricas y prácticas por este sistema, por sistema MIT, que hasta el momento nos ha estado dando muy buenos resultados. Esas clases teóricas y prácticas, las teóricas van a estar a cargo de los profesores, de las profesoras y de los profesores, que eso también está informado en el cronograma de actividades que está disponible en el aula, en la página. Organizamos el trabajo del siguiente modo. Los profesores dan las clases teóricas, correspondientes a las unidades que ingresan en el primer parcial, en el segundo parcial, en el tercer parcial. Esas clases teóricas y prácticas son agrupadas y reunidas y revisadas los días previos a la toma del parcial. Entonces esas las llamamos clases integradoras, en donde los ayudamos a repasar y a integrar contenidos para que después puedan ir al examen virtual de la mejor manera posible. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hay una cuestión que es básica. Ni estas clases, ni las que eran cuando eran presenciales, establecen la obligatoriedad del cursado en la facultad, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda en manos de ustedes poder aprovechar y saber aprovechar los recursos didácticos que el equipo de cátedra les ofrece. Mientras más aprovechen los recursos y los utilicen en beneficio del estudio para poder rendir favorablemente los exámenes, mejor resultado van a tener. El aula virtual entonces va a ser explicada en un rato, y pasamos entonces al cronograma de exámenes parciales. Entonces vamos a las partes, enseguida, porque enseguida lo vemos a eso. ¿Cómo están organizadas las clases teóricas? Las clases teóricas están organizadas en 3 bloques del programa. Se desarrollan de la unidad 1 a la unidad 4, el primer bloque de problemas que aborda la conformación de la Argentina como país, como nación y el Estado argentino, ¿no es cierto?, a lo largo de 4 unidades que recorren el siglo XIX hasta la reforma política de 1912. Ahí hay todo un bloque de contenidos, unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Y en esas, entonces, esos primeros
primer conjunto de contenidos se recuperan en el primer parcial. Se realizarán estas clases teóricas según la planificación publicada por Secretaría Académica. Es decir, nosotros vamos a dar las clases, ya sean teóricas o prácticas, los lunes y los miércoles, en el horario que está publicado en la página. Los lunes de 9 a 10:30, ¿no? ¿Termina? Sí, 10:20. Y el miércoles, David, chicas, ¿pueden dar el horario? los miércoles de 9 a 11. Bueno, entonces, lo importante es que nosotros vamos a seguir esa planificación. Es decir, que ustedes nos van a encontrar por Meet los lunes y los miércoles en el horario asignado. Las clases, como acá lo estamos haciendo y estamos experimentando y esperemos que salga lo mejor posible, es que van a ser grabadas y estarán disponibles en el aula virtual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden, por problemas de conectividad, por problemas de dispositivos móviles, por problemas de que el hermano o el padre necesita la computadora, no cursar, entre comillas, los lunes y los miércoles, ustedes podrán acceder a la clase en cualquier otro horario al día posterior de realizada la clase, porque hay que hacer una serie de acomodaciones técnicas para que la clase quede compactada y publicitada en el aula virtual mediante un link. No sé si fui clara. ¿Hay alguna duda al respecto de esto? ¿No? No. Bueno, entonces, primer por horario. Las clases se dictarán lunes y miércoles, sean teóricas o prácticas, y serán grabadas para que ustedes, el que quiera, pueda acceder al aula virtual y escuchar la clase, ver la clase en horario fuera de programa. El segundo punto que es importante que tengan en cuenta como metodología de trabajo es que nosotros, no por situación pandémica, sino desde antes, hacemos unas clases prácticas de integración de contenidos que son previas al examen parcial. Esas clases de contenido, esas clases de integración, las vamos a trabajar de una manera, diríamos, regular y periódica. Están ya planificadas las clases que van a ser para el primer parcial, para el segundo parcial y para el tercer parcial. Por eso perseguimos que ustedes no solamente estudien por separado cada una de las unidades, sino que piensen problemas generales, porque las actividades no están, diríamos, sujetas, o las preguntas, o los ejercicios que se les solicitan en el examen, no están solamente constreñidos a cada unidad en particular, sino a la relación que existen entre contenidos de una unidad con otra unidad, ¿no? O con una bolilla y otra bolilla. Es por eso que ustedes tienen que estar muy atentos a estas clases de integración, porque son como un anticipo, no es por un anticipo de examen, pero sí que anticipan las formas en que van a ser interrogados en ese examen. Los exámenes, ustedes saben que se toman, ¿no es cierto?, el día asignado, y también tienen que ver con la modalidad virtual, y son exámenes pautados, que en general suman 100 puntos, por lo tanto ustedes tienen que aprobar, obtener al menos 60 para poder dar por aprobado el examen. Aunque después va a ser explicado específicamente, el aula virtual tiene una serie de recursos. Ahí, como bien les dije, ustedes van a disponer, y como sus compañeros de otros años han dispuesto, han tenido a su mano, los PowerPoint correspondientes a clases por cada unidad. También van a estar las clases grabadas. También ahí en el aula virtual encuentran la bibliografía obligatoria de cada unidad. Sepan que la bibliografía obligatoria es obligatoria. Esta redundancia que, ¿a qué apunta?
a que si ustedes trabajan la materia solo con la bibliografía obligatoria, es suficiente para aprobar la asignatura. No es necesario que ustedes recurran a otros manuales, apuntes de cátedra, libros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que los exámenes se organizan en torno a la bibliografía obligatoria, no a recursos didácticos que provienen de otros espacios. También van a disponer de guías de lectura, que justamente son recursos hechos para poder leer la lectura obligatoria y entenderla. Luego también van a haber actividades prácticas por unidad, que son semanales. Esto también es una práctica frecuente de nuestra forma de trabajo desde años anteriores. También tienen a disposición podcasts, no sé si lo escribí bien en esta filmina, pero está claro que son recursos que a ustedes les puede servir para escuchar, para precisar, y también esos podcasts que están hechos sobre la base de un programa que fue muy exitoso el año pasado, que se llama La Banda Presidencial, se han realizado una serie de preguntas muy breves para orientar lo que ustedes escuchan. Y finalmente se ha dispuesto la figura de foros, que van a ser actividades también organizadas por cada bloque de lo que está distribuida en la materia, que son 3, ¿no es cierto? El primero de la unidad 4, de la unidad 1 a la 4, el segundo de la unidad 5 a la 7, y el tercer bloque que toma la 8, la 9 y la 10. Entonces ahí van a tener 3 actividades con foros supervisados o dirigidos por los profesores oportunamente que se informarán. La otra cuestión importante a tener en cuenta son los horarios de consulta, ¿no? Los horarios de consulta de los profesores se rigen y se regirán por los mismos días que los que están anunciados por parte de Secretaría Académica, y se harán por vía virtual o también por correo electrónico, de acuerdo a lo que cada profesor indique. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. ¿No hay? Sí. No, profe, yo no. Bueno. Yo tengo una pregunta. Ay, Soy sí. recursante. Pero preséntese, por favor. Mayra Mellado, buen día. Vale. Hola. ¿El material de estudio obligatorio va a ser el mismo que el año pasado? Sí, no hay cambios en la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias, profe. No hay cambios en la bibliografía, pero lo que sí tiene la ventaja este año es que se han podido subir los libros completos. Porque es una cuestión muy importante que tengan en cuenta que ustedes, que justamente de dónde vienen esas fotocopias que sacaron en la fotocopiadora, forman parte de libros, ¿no? Entonces, si usted quiere amplificar o robustecer, va a poder ingresar a los libros de donde se extrajeron esas fotocopias, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Porque se estudia por libros, no por fotocopias. La fotocopia es una copia de un libro, ¿está? Bueno, ¿alguna otra pregunta en relación a eso? ¿No? Bueno, entonces vamos al cronograma de exámenes. Tomen nota de esto, aunque sabemos que esto está disponible en el aula virtual, en la página, pero tomen nota para que justamente estemos en sintonía todos, ¿no? ¿Qué es en sintonía todos? Que todos sepamos cuál es nuestra planificación de trabajo. Ustedes de estudiar y rendir, y nosotros de dar clase y evaluar. El primer parcial está asignado, y ya esta es información que está en manos de Secretaría Académica, el 9 de septiembre. Y ahí se evalúan las unidades 1, 2, 3 y 4. El segundo parcial está planificado para el 14 de octubre, y se evalúan las unidades o bolillas 5, 6 y 7. El tercer parcial está asignado el 4 de noviembre,
y es evaluación integradora de las unidades 1 a 7 y la evaluación de las unidades 8 y 9. Aquí aclaramos que se confirmará la modalidad oportunamente, ¿sí? Por varias razones. Una, por la evolución de la situación sanitaria. La otra, para mejorar y fortalecer la identificación de quien rinde. Entonces está claro, primer parcial, 9 de septiembre, segundo parcial, 14 de octubre, tercer parcial, 4 de noviembre. Después vamos a dar las fechas también del recuperatorio del tercer parcial. Saben que tienen un recuperatorio. Entonces, ahí hay que ver. La otra cuestión importante que tienen que saber, ustedes no, pero fíjense bien en el cronograma, eso se ve después, porque me estoy fijando acá, porque por las mesas de exámenes, ¿no? Que eso ya, me imagino que la Secretaría Académica ya los ha difundido, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta que el feriado de septiembre, los feriados de agosto por el Día de la Universidad, etcétera, etcétera. Después, el feriado de septiembre, que tiene que ver con el Día del Estudiante, y el Día también del Profesor. Y después la mesa de septiembre, que es importante, que ayer nos facilitaron, nos dieron la información, que será el martes 15 de septiembre, la mesa, ¿no? Pero bueno, eso en principio de cronograma, de exámenes parciales y de cómo vamos yendo. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Bueno. Si no Hola, hay... profesora. Sí. Sí, eso ¿Cómo, es mi pregunta. querido? Si la unidad 10 se evalúa en los parciales. ¿Cómo? Si la unidad 10 se evalúa en los parciales. No, en los parciales en general no se evalúa la unidad 10. Entra en los exámenes finales, ya cuando pasa al final, ya sea bajo condición de, en condición de libre solo, no en condición de regular, ¿no? ¿Quedó Bien, claro buenísimo, eso? muchas gracias. Bueno. Sí, gracias. ¿Usted recursa? No, es mi primera vez. Ah, es su primera vez, se está iniciando. Sí. Bueno, fenómeno. Gracias. No, está bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pasaré en 10 minutos a explicar, porque vamos a hacer un break, un descansito para poder pasar a la otra, y sobre todo para facilitar la grabación de este primer bloque, ¿no? Entonces, bueno, en 10 minutos voy a explicar los ejes de análisis que cruzan nuestro programa de estudios Historia de las Instituciones Argentinas y Latinoamericanas, del presente plan de estudio, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de 3 ejes de análisis? Porque recorremos un proceso político institucional de largo plazo, que son prácticamente 2 siglos. Sabemos que es una empresa difícil, lo sabemos. Por eso pensamos que es muy importante, y por eso actuamos en consecuencia, suministrarles los mejores recursos pedagógicos para que ustedes entiendan ese proceso de 2 siglos. Hay un primer eje que tiene que ver con todo el siglo XIX y comienzos del XX, que es cómo un grupo de territorios que habían formado parte de un imperio se transforman en naciones independientes. Eso supone dar cuenta de la revolución y de la independencia, un proceso que tiene como antecedente las características principales de cómo esos territorios y esas sociedades formaban parte de ese imperio y de las instituciones de ese imperio y la legitimidad política de ese imperio. Pero después cómo ese esquema se rompe por un proceso revolucionario que termina en la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y que van a ser, diríamos, el punto de partida de la construcción de una nueva nación, en este caso la nación argentina.
Ese proceso de surgimiento de las nuevas naciones va acompañado de otro cambio político fundamental, por eso son revoluciones políticas muy importantes, que es un cambio en el sistema de gobierno, de cómo se gobiernan esas sociedades y cómo se plantan ante el mundo, ¿no es cierto?, político en ese momento. Y ahí hay un concepto que es clave, que es el gobierno representativo. Ya no son gobiernos ungidos por dioses o por otro tipo de principios, digamos, que establecen las bases del gobierno en estas tierras, sino que el gobierno representativo supone, primero, que el principio de organización política es la soberanía popular, es decir, el pueblo es el soberano, ya no es más el rey, y el rey no es soberano porque su poder viene de Dios, sino que la soberanía popular es el principio que organiza los nuevos gobiernos, y por eso es representativo. Y también hay que explicar que, ¿por qué es representativo? Porque el pueblo no gobierna, no gobierna ni delibera, sino a través de representantes. Es decir, que aparecen junto a la soberanía popular, esperen que se me está terminando la batería, bueno, no sé qué pasó. Aparece junto a la soberanía popular las elecciones como el procedimiento de elección de los gobernantes para el conjunto o el cuerpo político. El tercer punto que tiene que ver con esto es que ese gobierno representativo en la Argentina adquiere una forma federal de gobierno, es decir, una dualidad institucional. Hay un gobierno general y hay gobiernos provinciales. Y que esa, diríamos, doble cara del sistema político va a tener un fuerte cambio entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando se produce una reforma política fundamental que está destinada a dotar de mayor legitimidad el proceso de elección, las elecciones y la selección de las autoridades. La otra cuestión importante, el segundo eje, tiene que ver con un cambio fundamental en las formas de hacer política en la Argentina y también en su sistema político. Se titula en general, y la historiografía lo toma, como democracia de masas. Esa democracia de masas que en la Argentina arranca con el acceso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación en 1916, con otro tipo de cambios políticos y con un papel mucho más enérgico del Estado en la intervención en la vida social, en la vida económica y también en las relaciones, en las relaciones laborales, y que también incluye a la experiencia peronista que se inicia a partir de 1900, Perón en el 44 como funcionario de un gobierno militar y después queda legitimado por elecciones abiertas y libres en el 46, en lo que se llama era peronista. Y termina ese 1955, justamente cuando se produce la caída, digamos, los efectos de lo que en su momento se llamó Revolución Libertadora, que determina la caída del régimen peronista y el exilio de Perón. Y un cambio fundamental en el esquema político, porque justamente el exilio de Perón y el derrocamiento de ese gobierno popular establece también cambios en las bases electorales del peronismo. Entonces ahí va a arrancar un nuevo periodo que tiene que ver con que el peronismo está proscripto y es como integrar, digamos, el gran dilema, el gran desafío de qué pasa con Perón después del 55. Es por eso que el tercer y último bloque tiene que ver con lo que se llama autoritarismo y democracia, es decir, el ciclo de golpes militares que arrancan en el 55, terminan en la última dictadura militar del 76, ¿no es cierto?, y el proceso democrático que se inicia a partir de la derrota del gobierno militar en Malvinas, que abre el proceso electoral, ¿no es cierto?, y que arranca digamos, la etapa de democracia que vivimos hasta la actualidad. Entonces, bueno, en torno a esos dos siglos son revisados en torno a estos principales ejes de análisis que confiamos ustedes podrán apreciar y aprender en el curso de este semestre. No sé si hay alguna pregunta. ¿No?
No. Bueno, entonces hacemos, yo tengo las 9:37, no sé si ustedes tienen ese horario. Sí. Bueno, entonces hacemos paramos 2 minutos para dejar de grabar y después iniciar la grabación para explicar el aula virtual, ¿les parece? Perfecto. Dale. Bueno, dale David, Sandra, David y Víctor. Bueno, buenos días a todos los estudiantes, que tengan un muy buen comienzo de segundo semestre. Nosotros nos vamos a estar, como dijo la profesora Bragoni, los vamos a estar acompañando en toda esta etapa, y desde hace muchos años venimos trabajando en el aula virtual, y este año, en el primer semestre, también hemos trabajado y hemos innovado en algunos recursos. Ustedes saben que para ingresar al aula virtual tienen que estar matriculados por el CIU Guaraní. Ustedes ingresan al aula virtual a través del usuario y contraseña que tienen, y aquellos que son recursantes y que no, por alguna razón, no están matriculados en el curso, pueden usar el usuario que es Estudiando Historia, todo en minúscula, para poder ingresar al aula. Aquellos alumnos, entonces, que por algún motivo no han podido matricularse, podrán hacerlo a través de la sección como invitados, vuelvo a repetir, Estudiando Historia. Aclaro algunas cositas que han estado preguntando a través del chat. En el tercer parcial, como es un parcial integrador y nuestra materia es una materia promocional, en ese parcial se incluyen de la unidad 1 a la 7 y la 8 y la 9. Es decir, ustedes tienen 9 unidades para rendir el tercer parcial. Eso me parece que ya quedó claro. Bueno, ahora sí vamos a empezar a explicar cómo está dividida el aula virtual y a qué recursos y actividades ustedes pueden acceder. Como ustedes habrán visto, no sé, David, si quieres poner el aula. Vale, perfecto. Ahí puse en el chat lo que comentaba recién de cómo pueden ingresar, y eso lo copié para que tengan la contraseña. Para que tengan la contraseña de historia, que es la contraseña que tenemos históricamente. Bueno, el aula virtual, ustedes ahora van a ver cómo está presentada. Vamos a esperar. Bueno, ahí están los nombres de todos nosotros. Mi nombre es Alejandra Masi, y en este momento estoy a cargo también de la adjuntía de la cátedra. Y en este año ustedes pueden ver que el aula virtual tiene la siguiente información, que es importantísima para ustedes. Consta del programa de este año, del 2020, el cronograma, que es nuestra hoja de ruta, por el cual nosotros nos vamos a ir guiando en las fechas que tenemos, y también tiene una serie de información que, a modo de ver de los integrantes de la cátedra, es esencial para ustedes, porque esta información incluye la reglamentación y las condiciones para acceder a la regularidad y a la promocionalidad de nuestra materia. Recuerden ustedes que nuestra asignatura es promocional, y también tienen las pautas de los espacios curriculares, que ustedes lo tienen ahí, cuáles son la promoción, cómo se alcanza o se llega a esa promocionalidad, y las resoluciones que ha tomado la Secretaría Académica este año, en un año excepcional, debido a que está atravesado por la pandemia. Bueno, después ustedes tienen una presentación del programa en una plataforma que se llama Genially. Es una plataforma interactiva, donde ahí se presenta el programa con las 10 unidades y los 3 bloques que recién explicaba la doctora Bragoni. En ese Genially, que ustedes lo van a poder observar en el momento que quieran, ya van a ver ustedes que está distribuido por los bloques que tiene la materia, y además digamos, los títulos que tiene cada unidad
Y vuelvo a repetir, es esencial que ustedes, al momento de preparar un trabajo, ya sea un trabajo práctico o un parcial, ustedes tengan siempre en cuenta el programa, porque el programa contiene todos los núcleos esenciales del desarrollo de una etapa que se va a atravesar en cada una de estas unidades. También tienen la posibilidad de la sala de consultas y tutorías. Las tutorías ya les va a explicar David, que está a cargo de este programa, que es el programa de TRACE, que es un acompañamiento que se le hace a los alumnos. Y también en esa sección de sala de consultas ustedes tienen el nombre de todos nosotros con los horarios de consulta. Ahí van a ver que, por ejemplo, aparece hoy el link del primer horario de consulta, que es a las 11:30, y voy a estar a cargo yo de ese horario de consulta, por si tienen alguna duda, es este horario. Y después continúa esta diagramación, digamos, del aula virtual con un glosario. ¿Cuál es la importancia que tiene este glosario? De acuerdo a la experiencia que nosotros venimos teniendo desde años anteriores, hay una serie de conceptos claves que vamos manejando durante el desarrollo del programa, y en ese glosario que ha sido confeccionado por los integrantes de la cátedra, tienen ustedes conceptos que pueden acceder. Ya van a ver ustedes que cuando abran ese glosario, y a medida que se vayan transitando cada una de las unidades, tendrán la posibilidad de acceder a ciertos conceptos, como ahí está mostrando el profesor Terranova, como por ejemplo cuestión social, de los tipos de democracia, que vamos a ir viendo a través de las distintas unidades, que hemos tratado de hacer una especie de definición para que ustedes puedan acceder a ella. Posteriormente ustedes tienen dividida el aula virtual por unidades, que va a ir apareciendo a medida que se vayan desarrollando estas unidades. ¿Cómo están distribuidas estas unidades? Las unidades se distribuyen con las clases, que como bien me explicó la profesora Bragoni, van a ser grabadas y colgadas en este espacio donde dice clases, y también los PowerPoint, que son un recurso para ustedes, para guía de las unidades, tienen una parte que es la bibliografía obligatoria del 2020, para aquellos recursantes, vuelvo a repetir que es exactamente la misma del año pasado, este año colgada, y van a ver ustedes que no solamente tienen PDF colgados con la bibliografía, sino que también están las URL. Esto significa, como explicó la profesora Bragoni, que en algunos de los casos hemos subido los libros completos para que ustedes vean las tapas y cómo es la distribución de un libro. Y después tienen una serie de recursos que este año hemos ido modificando y agregando, que en el caso de la unidad 1 van a tener la posibilidad de tener una nota que fue publicada por la página de la Facultad de Derecho de la profesora Bragoni con respecto a la Revolución de Mayo, y por el otro lado un programa especial del 25 de mayo donde participó también la doctora Bragoni. Tienen el debate también de monarquía-república, que es uno de los temas especiales que ustedes van a atravesar en la unidad 1, y también van a tener una serie de actividades. ¿Y cuáles son esas actividades? Las actividades atraviesan trabajos prácticos, que en el caso de la unidad 1 van a tener las actividades virtuales, que van a ir siendo subidas a medida que vamos desarrollando la unidad. Las otras actividades que tienen relación con el abordaje de los textos obligatorios, y una actividad integradora o un práctico integrador que toma un bloque, es decir, por ejemplo, de la unidad 1 a la 4, tienen ustedes un trabajo práctico integrador. A partir de la unidad 2, como dijo la profesora Bragoni, hemos incluido este año una serie de podcasts que constituyen la serie que ha organizado el diario La Nación, que se llama La Banda Presidencial,
donde participan 2 periodistas del diario La Nación, más historiadores invitados. Y en base a esos podcasts también ustedes van a tener una serie de actividades. Además, este año vamos a abrir el tema de los foros, uno por cada bloque, que va a ser comandado por alguno de los profesores integrantes de la clase. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda. Todos estos recursos han sido pensados en función de optimizar la adquisición de conocimientos y hacer un poco más llevadero este segundo semestre y atravesar, vuelvo a repetir, esta situación excepcional que nos toca vivir a todos y que es una novedad. Y en esta novedad, bueno, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es acompañarlo, no solamente con las clases prácticas y teóricas, sino también con nuestros horarios de consulta y con aquellas dudas que ustedes también puedan tener. Recuerden ustedes que el aula virtual es esencial, y esto lo voy a repetir más de una vez, es esencial que ustedes ingresen al aula virtual cotidianamente, porque ahí ustedes tienen en la parte derecha de la pantalla todas las actividades recientes. Si uno les quiere comunicar alguna modificación, algún imprevisto que pueda suceder en este cursado, bueno, ustedes tienen ahí en la página virtual toda la información, y por eso yo lo que les aconsejo es que ingresen una vez por día al aula virtual, porque ahí se comunican todas las novedades y es uno de los canales más importantes de comunicación entre ustedes y nosotros. Cualquier tipo de problema que ustedes tengan también lo pueden hacer, porque están los correos electrónicos nuestros, y también nos pueden, o a través de los monitores, que también son los mediadores entre los alumnos, entre los estudiantes y los profesores, van a tener la posibilidad también de hacernos llegar cuáles son las demandas de ustedes. Bueno, yo ahora le voy a dejar la palabra al profesor Terranova, por si quiere agregar algo, y a la profesora Victoria Darat, que es otra integrante de nuestra cátedra, para que ellos expliquen también cómo es el desarrollo, o cómo va a ser el desarrollo este año de nuestra asignatura. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o quieren preguntar. Bueno, gracias, Alejandra. Perdón, Sí. hay una pregunta en un, Ahí de voy un respondiendo del estudiante. chat, si querés. Sí, ¿por qué no se fijan? Porque ahí hay algunas preguntitas. Sí. Ahora voy respondiendo eso. Bueno, Vale. antes que nada, buenos días para todos y todas. Mi nombre es David Terranova, como dijo la profesora Bragoni, estoy hace un par de años en la cátedra. Bueno, también retomando un poco lo que decía Alejandra, este año más que nunca el aula virtual se convierte en el espacio, digamos, de interacción entre ustedes y nosotros. Voy a hacer algunas aclaraciones que han surgido en torno a preguntas del chat. Los recursos, en primer lugar, no son material obligatorio, ¿bien? El material obligatorio es justamente la bibliografía obligatoria que está especificada en el programa y que en algunos casos se ha, digamos, subido en forma de URL, digamos, o directamente el archivo. Eso tendrán que ver de acuerdo a la unidad, ¿bien? Los trabajos prácticos son una forma, digamos, de repaso, no es que ustedes lo tienen que entregar, pero digamos, esos trabajos prácticos, sean como guías de lectura de alguna unidad o integraciones de los bloques de unidades, van a ser revisados en esas clases de integración previo a cada parcial. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que tanto las guías de lectura como los trabajos prácticos integradores los vayan realizando a medida que vayan cursando y, digamos, leyendo la bibliografía obligatoria. Por lo tanto, para volver a responder, no son obligatorios y no tienen fecha de entrega los trabajos prácticos. En cuanto a las actividades previas a los parciales, la idea, digamos, es justamente que ustedes la realicen, digamos, en su proceso de aprendizaje, no van a ser corregidas, salvo las actividades que vamos a establecer optativas como por unidad, que justamente lo que busca es que ustedes revisen algunos temas que se han desarrollado en esa unidad. Esas las vamos a ir subiendo a medida que se vayan desarrollando cada una de las unidades y van a tener un plazo para hacerlas, pero repito, también esa actividad optativa. La idea este año fue aumentar la cantidad de recursos
que le brindamos a los estudiantes para que ustedes, digamos, tengan diversificado las distintas, digamos, herramientas que puedan utilizar. Una cuestión sí importante es que, como decía la profesora Alejandra Masi, ustedes en el aula virtual tienen los horarios de consulta de cada uno de los profesores y van a encontrar ahí entonces los links para poder acceder a esos horarios de consulta, así como también dentro de cada unidad la clase correspondiente. Entonces ustedes, si saben que este miércoles, por ejemplo, van a empezar con la clase de la unidad número 1, dentro de la unidad 1 van a encontrar el link para poder conectarse a las 9 de la mañana, como por ejemplo en este caso la clase de la profesora Bragoni. Sí, una aclaración importante es que las clases, digamos, como la profesora Bragoni dijo, los días lunes y miércoles, ambos días comienzan a las 9 de la mañana y se va a establecer un horario, digamos, de tolerancia de ingreso de estudiantes hasta las 9:10. Por lo tanto, la clase, digamos, ustedes como estudiantes se tienen que conectar a partir de las 9 y a las 9:10 va a comenzar la clase como una forma, digamos, de organizar la gran cantidad de estudiantes que tenemos para que ustedes puedan ingresar. Luego, también como se aclaró, van a ser subidas las clases al aula virtual para que si quienes la presenciaron quieran después revisarla o algo que no le quedó claro, también, digamos, puedan hacerlo, o quien no estuvo presente también, digamos, pueda acceder desde el aula virtual. Una cuestión también a subrayar es que dentro de las clases de consulta está, como bien decía la profesora Masi, las tutorías, que desde el año pasado están a cargo mío, lo vamos a tener en los horarios de las 15 horas, los días lunes también. Y la idea justamente es que podamos ir revisando, usarlo como un espacio también de consulta. Para algunos recursantes seguramente sabrán que muchas veces las tutorías se utilizan para preparación de exámenes parciales o exámenes finales, pero bueno, dependiendo, digamos, la demanda que tengamos y las necesidades que se vayan planteando, es como, digamos, la tutoría se va a ir orientando, ¿bien? Pero bueno, sí es importante que tengan en cuenta, como decía la profesora Masi, los correos electrónicos, los mensajes que se pueden enviar dentro de la plataforma, los mensajes privados cada uno de los profesores, por si tienen alguna duda en particular o algo que no quedó claro, pero la idea es justamente que en esa plataforma ustedes encuentren con absoluta claridad cada uno de los recursos y las propuestas que nosotros tenemos para hacerle, y que sepan que se va a respetar el horario de cursado los días lunes y los días miércoles. También eso yo les coloqué los horarios de cursado, el link en el chat para que ustedes puedan acceder. Nuestra idea, digamos, es justamente poder respetar esos horarios de cursado y que revisen el cronograma, que también está subido en el aula virtual, el cronograma 2020, en donde van a tener no solamente la fecha de parciales que la profesora Bragoni les comentó, sino también cómo van a ser distribuidas las clases en cada uno de esos bloques, para que ustedes sepan cómo van a ir desarrollándose. No sé si hay alguna, no he recibido más preguntas. Si no, le doy la palabra a la profesora Victoria Arac por si quiere, digamos, presentarse, para que los estudiantes la conozcan, y nos quedamos, digamos, abiertos a preguntas por ahí. Es más fácil hacerlas por el chat para que no se superpongan los micrófonos. Por si quedan preguntas, le damos la palabra a la profesora Victoria Arac. Perdón, Victoria, una aclaración. La URL que figura es más bibliografía, es decir, ¿por qué está subida en dos partes? Porque algunos están en PDF, entonces está subida en forma de PDF. La URL es porque como el archivo es pesado hay que hacer un enlace, pero es bibliografía obligatoria, no es que se repita la bibliografía. La URL porque es un libro entero. En el caso de la otra bibliografía que les aparece es porque es un capítulo de un libro, entonces se ha subido en forma de PDF. La URL, vuelvo a aclarar, es sumar bibliografía. Todo lo que dice bibliografía obligatoria es bibliografía obligatoria, valga la redundancia, y no es que se repita, sino que la URL es un libro. En el caso de la otra bibliografía es porque se ha subido un capítulo. Bueno, muchas gracias. Y ahí sí es importante que tengan en cuenta el programa en donde se especifican las páginas, ¿no? Entonces ustedes van a tener claro, eso es una cuestión básica de cualquier materia, pero sí que tengan en cuenta cuál es la bibliografía, cuáles son las páginas que se le exigen en esa unidad, por más que en este caso, por ejemplo, ustedes puedan leer más si es que está el libro completo.
Ahora sí, Vicky, tendrías que activar tu micrófono y ahí ya te escuchamos. Mientras tanto, si van surgiendo algunas preguntas, podemos ir respondiendo. Ahora sí, Vicky. Bueno, buenos días, chicos. Creo que los profesores han sido lo suficientemente claros, han planteado, como lo hizo Betty, toda la presentación del programa, el manejo del aula virtual. Creo que es importante aprovechar todos estos recursos y no quedarse solamente con la bibliografía, porque da la sensación de que uno va a perder tiempo si hace otras actividades, y hay que saber, por lo menos yo se los aconsejo, ayuda muchísimo a entender mejor el proceso de aprendizaje. Bueno, esto es lo que les quería decir y desearles mucha suerte en este nuevo inicio de clases, y ustedes saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, así que, bueno, nada más. Que tengan un buen espíritu y una buena predisposición para poder enfrentar esta nueva etapa complicada, como han dicho los chicos, y además que ponerle un entusiasmo especial al estudio, y digo yo, aprovechando que estamos en pandemia y que no podemos salir demasiado. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y que estén bien. Bueno, gracias Vicky. Una aclaración que hacen de una pregunta. En la unidad, o sea, ustedes tienen, si observan el programa, por unidad tienen bibliografía, y en el primer eje, que sería de la unidad 1 a la 4, además tienen un texto integrador. Bien, entonces es importante que revisen la bibliografía, digamos, que revisen el programa en relación a la bibliografía, y luego después que lo cotejen con la bibliografía que se le va a ir subiendo, como decía la profesora Masi, se va a ir habilitando unidad tras unidad, se va a poner visible, digamos, todo material que nosotros ya tenemos, digamos, ya tenemos trabajado y armado, pero lo vamos a ir poniendo visible a medida que vayan transcurriendo las clases teóricas. Sí, es importante una aclaración que, como dijo la profesora Bragoni, el primer y el segundo parcial van a ser virtuales, y vamos a estar especificando más cerca, digamos, de la fecha de cada uno de ellos, cuáles van a ser, digamos, la metodología en cuanto a tipos de pregunta, cantidad, tiempo, etcétera, para que ustedes estén tranquilos y sepan, digamos, mayores detalles en cuanto a cómo se va a evaluar, pero desde ya decirles que se va a realizar en esta misma aula virtual, en donde se va a colgar, digamos, el examen parcial, y que luego de eso, digamos, van a tener, también se les va a especificar cuándo van a hacer la publicación de los resultados, la posible revisión de los trabajos, de los exámenes parciales, etcétera. Así que bueno, no sé si surge alguna otra pregunta, la pueden poner por el chat, creo que hasta el momento hemos respondido todo. O si alguna otra profesora quiere aclarar algo más. Volvemos a aclarar sobre la unidad 1. La unidad 1 tiene, como bien lo dijo el profesor de Terranova, tiene el libro de Marcela Ternavasio, que está subido, de los cuales ustedes con el programa ahí van a tener qué capítulo tienen que ver de Marcela Ternavasio. Y hay un texto integrador de Pilar González, Bernal González, que abarca, es un texto integrador obligatorio que abarca de la unidad 1 a la 4. Todo lo que dice, vuelvo a repetir, bibliografía obligatoria, es obligatoria. Cualquier cosa, estamos a disposición para otra duda que ustedes tengan. Sí, en relación... Perdón, quería agregar... Sí, Beatriz. Sí, no. Una cuestión importante. Ustedes, a medida que se van dictando las clases, conviene ir haciendo o que vayan familiarizándose con la bibliografía. Y las guías de lectura, como también los textos integradores, es importante que lo tengan en cuenta, diríamos, para organizar y para ir integrando los contenidos que se van desarrollando, ¿no es cierto? Cada unidad tiene su propio texto o sus propios textos de lectura obligatoria, pero eso no inhibe que justamente la forma de articular los contenidos estén soportados en dos recursos. Uno, la guía de lectura, que revisa todo ese repertorio de textos.
Y la otra es una lectura integradora del proceso político general. Entonces, esa es una aclaración importante que tienen que tener en cuenta para para hacer digamos, un orden en el plan de lecturas. Las lecturas deben tener un orden posible para que justamente evitar confusiones, ¿no? La otra cuestión que quisiera enfatizar es que las actividades prácticas que ustedes hagan en la página, frente a la pregunta de una alumna, no va a tener puntaje. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No va a tener puntaje porque justamente estamos en una situación muy particular en donde los 2 primeros exámenes van a ser virtuales, en donde ustedes saben positivamente que esos exámenes se pueden rendir a libro abierto prácticamente, ¿no es cierto? Porque no hay una otra manera de hacerlo tecnológicamente, porque la Universidad Nacional de Cuyo no lo ha previsto. Hay otras universidades en el país que sí lo han previsto, pero la Universidad de Cuyo no lo ha previsto. En este caso, entonces, son 2 exámenes que ustedes van a poder rendir a libro abierto, es decir, con apoyaturas suficientes, y el tercer examen que vamos a esperar cómo se desarrolla la pandemia para poder tener una mayor verificación de la identidad y de algún tipo de presencialidad o de examen oral. Eso lo vamos a ver a medida que va avanzando cómo se va desarrollando el proceso, porque sabemos que vivimos cada 15 días con nuevos anuncios, no podemos planificar más allá de 15 días. Así que, en principio, las actividades prácticas no tienen puntaje, ustedes van a tener 2 parciales que van a rendir prácticamente a libro abierto, como han rendido otros de manera, digamos, que son promocionales, y el tercero lo vamos a dejar, vamos a esperar cuál es la metodología más adecuada para hacer legítima el proceso de evaluación. Sí, para sumar a lo que decía la profesora Bragoni y responder algunas preguntas, por lo tanto, el tercer parcial, a la pregunta de Elizabeth Valentina Ramírez, va a depender de la situación, obviamente, de pandemia que haya en ese momento, todavía faltan un par de meses. En cuanto a la reapertura de clases, hasta que eso no suceda, habría que ver de qué manera se da y con qué condiciones, y en función de eso, la realidad es que todavía no tenemos respuesta respecto de aquellos que no puedan venir a las futuras clases presenciales. Así que cuando eso, digamos, se posibilite la presencialidad de las clases, habrá que ver de qué manera se contempla aquellos que por distintos motivos no pueden venir, ya sea porque están en algún otro departamento de la provincia o inclusive fuera de la provincia de Mendoza. Respecto a la bibliografía, no es la misma del turno tarde, nunca lo fue, siempre fue diferente porque manejamos contenidos distintos. Por lo tanto, si hay algún estudiante que se ha pasado del turno tarde al turno mañana, para recursarla, sepa que la bibliografía es absolutamente diferente. Por lo tanto, recomendamos nuevamente que vayan a ver el programa. En respecto del 2018, si no me equivoco, es prácticamente el mismo el programa, les recomiendo que lo revisen por si ha habido alguna modificación, pero si la ha habido es muy poca. Y en principio la modalidad es para los recursantes de parciales la misma que la del año pasado, pero respecto a los parciales, pero sí tengan en cuenta que previo a cada parcial se va a especificar cuánta cantidad de preguntas van a hacer, cuál va a ser la modalidad de estas preguntas, cuánto va a ser el tiempo otorgado, etcétera, etcétera. Así que bueno, esas son las respuestas, digamos, a las preguntas que han ido subiendo. No sé si las profesoras quieren agregar algo más. No, de mi parte solamente que tienen el link del horario de consulta, tienen ahí el link para el horario de consulta, que vuelvo a repetir, es el día lunes a las 11:30 hasta las 12:30. Por si tienen alguna otra duda, las podemos ver en ese horario de consulta para los que se puedan conectar. Bueno, si no hay ninguna otra aclaración o pregunta, entonces damos por concluida esta primera clase, que salió muy bien. Así que nos vemos el miércoles. El miércoles. Pensando que
hoy es lunes, el miércoles nos vemos a las 9 por este mismo medio. Muchas gracias por todo y bueno, y suerte en lo que les toque. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego.